La NBA es la cuna de las leyendas, el Olimpo del básquet donde habitan los dioses del deporte. Es ahí donde nacieron íconos como Jordan, Kobe, LeBron y donde cada año un equipo levanta el trofeo Larry O'Brien para proclamarse campeón del mundo. Pero acá es donde las cosas se ponen interesantes. Es realmente justo ese título. ¿Pueden los campeones de una liga nacional, por muy espectacular que sea, considerarse dueños absolutos del básquet global sin haber enfrentado a los mejores equipos de otros continentes? La narrativa de la invencibilidad NBA se tambalea cuando miramos hacia Europa, un continente que ha construido su propia dinastía de talento, estrategia y, sí, victorias sobre los todopoderosos de la NBA. No estamos hablando de amistosos de verano sin relevancia, sino de partidos donde los equipos europeos han dejado claro que no están para ser simples espectadores del show estadounidense. Hoy vamos a adentrarnos en las historias que sacudieron esta narrativa, desde el primer golpe histórico en los 70 hasta enfrentamientos recientes que dejaron en evidencia que a veces los campeones de la NBA pueden ser vencidos, humillados incluso, por equipos que juegan bajo reglas distintas, con menos recursos, pero con un hambre que no se puede medir en dólares ni en títulos. Entonces, ¿es la NBA tan invencible como nos han hecho creer? ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito 6 y les doy la bienvenida a Data Basket, ese canal donde hablamos de la NBA. No, hablamos del básquet. Aquí no estamos para hablar solamente de la NBA y decirte que la NBA es maravillosa, y acá vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con este deporte, y por sobre todo a veces las cosas que diremos de la NBA no van a hacer quedar a la NBA de la mejor manera. ¿Por qué? Porque también hay otras ligas, o quizás hay otras ligas que le pueden hacer no solo frente a la NBA, sino que pueden quizás, ¿por qué no?, ser un punto más que la NBA. Era 1978 y la NBA vivía en su burbuja de supremacía. Los Washington Bullets acababan de coronarse campeones tras una dura temporada y viajaban a Israel como parte de una gira internacional que buscaba promocionar el básquet estadounidense. Pero, seamos honestos, ellos no iban a promocionar nada. Iban a pavonearse como campeones autoproclamados del mundo. Lo que no sabían era que en Tel Aviv los esperaba un equipo dispuesto a hacerlos bajar de ese pedestal. El Maccabi Tel Aviv, un club europeo con talento local y un par de refuerzos extranjeros, no era visto como un rival serio. Para los Bullets esto era un partido amistoso más, una escala en su gira global. Pero para el Maccabi esto era una final, era la oportunidad de demostrar que podían competir al máximo nivel. El partido arrancó como todos esperaban. Los Bullets se mostraban relajados, confiados, jugando a medio gas, pero el Maccabi, liderado por su estrella Miki Berkovic, se plantó con una intensidad que los estadounidenses claramente no esperaban. Cada pase, cada triple y cada defensa del equipo israelí era un grito de rebeldía contra la narrativa de que solo en la NBA se juega al básquet de verdad. El marcador se mantuvo cerrado durante todo el encuentro, pero en los últimos segundos el Maccabi tuvo la pelota decisiva. Con sangre fría, Berkovic anotó el tiro que selló el partido 88-87. Y así, los Washington Bullets, flamantes campeones de la NBA, se convirtieron en el primer equipo de la liga en caer ante un club europeo. La derrota fue un escándalo. Los medios estadounidenses intentaron minimizar el impacto, llamándolo una anomalía o un amistoso sin importancia. Pero la realidad era otra. Este partido marcó un antes y un después. Por primera vez un equipo europeo había demostrado que podía competir y ganar contra los gigantes de la NBA. Después de esa victoria tremenda del Maccabi contra los Bullets en el 78, dejaron claro no solamente que no eran un equipito cualquiera. A ver, hablamos de un equipo que logró algo que en ese momento era totalmente impensado. Imagínate que si en los años 90 seguía siendo impensado, en esa época era una hazaña inexplicable. ¿Cómo un equipo de fuera de los Estados Unidos iba a derrotar a un campeón de la NBA? No tenía sentido. Pero lejos de conformarse, el equipo de Israel tenía planes mucho mayores. Y en 1984 volvieron a hacer historia no una, sino dos veces. En aquel entonces, el básquet europeo estaba lejos del nivel de exposición y respeto que tiene hoy. Para muchos, el Maccabi seguía siendo un equipo menor, una sorpresa pasajera. Pero ellos sabían que para ganarse el respeto de la NBA no bastaba con una victoria aislada. Había que demostrar consistencia y vaya
vaya que lo hicieron. Ese año, el Maccabi se enfrentó a dos equipos NBA durante su gira por Estados Unidos, los Phoenix Suns y los New Jersey Nets. Ambos partidos fueron un desafío inmenso, no solo por la calidad de los rivales, sino porque jugar en territorio estadounidense significaba enfrentar a la NBA en su propio patio, con sus reglas, su arbitraje y su público. Pero como en el 78, el Maccabi no tenía miedo. Primero fueron los Phoenix Suns. Con un juego basado en la velocidad y la intensidad, el Maccabi logró incomodar a los Suns desde el primer cuarto. Cada ataque era ejecutado con precisión quirúrgica, mientras su defensa asfixiaba las ofensivas de Phoenix. Cuando sonó la bocina final, el marcador decía todo: el Maccabi había ganado. Una vez más, un equipo europeo había demostrado que podía competir y vencer en la cancha más difícil de todas. Pero no se detuvieron ahí. Poco después se enfrentaron a los New Jersey Nets, otro equipo de la NBA que subestimó al conjunto israelí. Esta vez el Maccabi ofreció una cátedra de básquet colectivo, aprovechando cada error de los Nets y mostrando una cohesión envidiable. El resultado fue otra victoria contundente que dejó a los fanáticos y analistas estadounidenses rascándose la cabeza. 3 victorias consecutivas contra equipos de la NBA en 2 giras diferentes. ¿Quién podía seguir diciendo que Europa no era capaz de plantar cara? El impacto de estas victorias fue monumental. El Maccabi Tel Aviv no solo se consolidó como una potencia europea, sino que se convirtió en el símbolo de la resistencia del básquet internacional frente al dominio estadounidense. Su éxito inspiró a otros equipos europeos a elevar su nivel y soñar con enfrentar a la NBA cara a cara. Esas victorias también abrieron un debate muy interesante. ¿Es justo que la NBA se autoproclame como la mejor liga del mundo? O peor, que a los campeones de la NBA se les diga campeones del mundo. No jugaron contra otros del mundo. Es un equipo de Estados Unidos. Es como que la selección de Argentina juegue un torneo en Argentina y al ganarlo digan que son los campeones del mundo, pero se jugó un torneo en Argentina contra cosas de Argentina, equipos. Bueno, es un debate muy interesante. Lo que estaba claro es que el básquet global estaba cambiando. Y el Maccabi Tel Aviv fue uno de los primeros equipos en empezar a escribir esa historia. 2014 fue un año glorioso para los San Antonio Spurs. Habían acabado de humillar a los Miami Heat en las finales de la NBA, mostrando un juego colectivo tan perfecto que parecía coreografiado. Duncan, Parker, Ginobili, Kawhi eran un equipo soñado, una máquina bien aceitada que había alcanzado su punto máximo de excelencia. Pero en octubre de ese mismo año se enfrentaron a un equipo que no estaba ni cerca de su nivel en teoría, el Alba Berlín. Lo que sucedió ese día fue una de las mayores sorpresas en la historia reciente del básquet. El Alba Berlín ni siquiera era un equipo destacado en la Euroleague. De hecho, en esa temporada ni siquiera se habían clasificado para competir en el máximo torneo europeo. Eran un equipo local alemán, bien organizado, pero sin grandes estrellas ni pretensiones de competir contra los mejores. Y sin embargo, cuando se enfrentaron a los Spurs, demostraron que en el básquet el corazón y la mentalidad pueden igualar cualquier diferencia en talento. El partido comenzó de forma típica. Los Spurs marcaron el ritmo. Duncan dominaba en la pintura, Parker repartía el juego con su habitual elegancia y Kawhi, en camino a convertirse en el jugador más dominante de la liga, mostraba destellos de su grandeza. Pero el Alba Berlín no se dejó intimidar. Respondieron con un juego físico e inteligente, aprovechando cada error de los Spurs y manteniéndose siempre en el partido. El cuarto final fue una locura. Con el marcador apretado, el Alba Berlín logró empatar en los últimos segundos y en la última posesión anotaron el tiro ganador para llevarse el partido por 94-93. La escena era de pura incredulidad. Los campeones reinantes de la NBA derrotados por un equipo alemán sin estrellas, jugando en su propia casa. No hubo excusas. Duncan, Parker, Kawhi y Ginobili jugaron más de 30 minutos cada uno. No había load management ni rotaciones experimentales. Simplemente Berlín jugó mejor esa noche. Los Lakers del año 2010 eran los reyes indiscutidos de la NBA. Y sobre todo, posterior a la era Jordan, obviamente tenían a Kobe, que era el Jordan del momento. Venían de ganar 2 campeonatos consecutivos, así que era un equipo que estaba muy bien. El equipo era una mezcla perfecta de talento, mentalidad ganadora, experiencia. ¿Quién podría derrotarlos? Bueno, resulta que un equipito de Europa, el Fútbol Club Barcelona. El partido se jugó en el Palau Sant Jordi, una de las canchas más emblemáticas de Europa, y fue anunciado como un duelo de titanes. Por un lado estaban los Lakers, bicampeones de la NBA. Por el otro, el Barcelona, que acababa
acababa de ganar la Euroleague con un equipo lleno de talento local y promesas internacionales. No era solo un partido amistoso, era un enfrentamiento que muchos consideraban una prueba de fuego para el básquet europeo. Al principio todo fue según lo previsto. Los Lakers dominaron la primera mitad, liderados por Kobe y Pau Gasol, quienes parecían estar en completo control del juego. Pero después del descanso, el Barcelona salió con todo. Juan Carlos Navarro, apodado La Bomba, encendió los motores y empezó a anotar triples desde todos los ángulos. Ricky Rubio, con solo 19 años, manejaba el juego como un veterano. Poco a poco, la ventaja de los Lakers se desvaneció. En los últimos minutos, el marcador estaba ajustado. Barcelona lideraba por 4 y el balón estaba en manos de Kobe Bryant, el jugador más clutch de su generación. Todos esperaban que Black Mamba hiciera su magia y sellara la victoria para los Lakers, pero esta vez Kobe falló y el Barcelona se llevó el partido 92-88. Fue un momento que dejó boquiabiertos a todos, los campeones de la NBA derrotados por un equipo europeo en un enfrentamiento directo. Esta victoria no solo fue un hito para el Barcelona, sino para toda la Euroleague. Demostró que los mejores equipos europeos podían competir cara a cara contra los campeones de la NBA y dejó claro que el básquet global estaba evolucionando rápidamente. Para los Lakers fue un brutal recordatorio de que la etiqueta de campeones del mundo no viene garantizada, hay que ganársela en la cancha. Cuando hablamos de enfrentamientos entre equipos de la NBA y Euroleague, las estadísticas pueden parecer contundentes, pero como siempre hay más de lo que parece a simple vista. En los números totales, los equipos de la NBA tienen un récord ampliamente favorable, ganando aproximadamente el 82% de los enfrentamientos históricos contra equipos europeos. Pero ¿es esto realmente una muestra justa de la diferencia entre ambos niveles? Spoiler alert, no tanto. La mayoría de estos partidos se han jugado bajo reglas de la NBA, en estadios de la NBA y con árbitros de la NBA. O sea, básicamente con todos los factores inclinados a favor de los equipos estadounidenses. En la NBA, la línea de 3 puntos está más lejos, las faltas se sancionan de manera diferente y el juego se centra más en el físico y la velocidad. Para un equipo europeo, acostumbrado a las reglas FIBA, jugar bajo esas condiciones es como intentar ganar una carrera con zapatillas 2 tallas más chicas. Pero cuando los partidos se trasladan a Europa, las cosas cambian. Bajo reglas FIBA y en estadios locales, los equipos de la NBA ganan un porcentaje mucho menor de sus partidos, cayendo a alrededor del 64%. Aunque esto sigue siendo un número respetable, muestra que la brecha no es tan amplia como algunos creen, y acá viene el detalle más jugoso. Incluso en esos casos los árbitros suelen ser una mezcla de NBA y FIBA, lo que sigue favoreciendo al menos un poco a los equipos de la NBA. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué pasaría si los partidos se jugaran en condiciones completamente neutrales? Las estadísticas históricas dejan claro que cuando las reglas y el entorno favorecen a los europeos, estos equipos pueden competir de igual a igual, y eso es un golpe directo a la narrativa de dominación absoluta de la NBA. Ahora vayamos directo al hueso. Como bien dije al principio de este video, cada vez que un equipo de la NBA gana el campeonato en la NBA, no en otro lado, aclaremos, en la NBA en los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos sí, alguno de Canadá que juega en esa liga, se autoproclaman campeones del mundo. No dicen campeones de Estados Unidos, campeones de América, campeones de esta liga, no, dicen World Champion. La pregunta que yo me hago y que mucha gente se hace es, si bien hay como una mística de no, bueno, pero es la mejor liga del mundo, supongamos, ¿te podés autoproclamar campeón del mundo si no jugaste contra el resto del mundo? Es como ganar un torneo del barrio y decir que sos el campeón del mundo, el mejor jugador de todo el planeta. Es más bien un concepto que nace desde el ego y el marketing en realidad. El problema acá es que la NBA se promociona como la liga más competitiva del mundo, y en gran parte eso es cierto. Tiene a los mejores jugadores, las mejores instalaciones y los contratos más absurdos que puedas imaginar. Pero esa superioridad nunca ha sido puesta a prueba en un torneo global que enfrente a los campeones de diferentes ligas, como sí pasa en otros deportes. Tomemos como ejemplo el fútbol. En el Mundial de Clubes, los campeones de las ligas más importantes se enfrentan para determinar
quién es realmente el mejor del mundo. En ese contexto, nadie se autoproclama campeón mundial sin antes demostrarlo en la cancha. Entonces, ¿por qué el básquet debería ser diferente? ¿Por qué los Denver Nuggets, que ganaron el campeonato de la NBA, deberían considerarse campeones del mundo sin enfrentar a equipos como el Real Madrid o el Barcelona? Este debate no es solo una cuestión semántica. Se trata de respeto por el básquet global. Equipos europeos como el Barcelona o el CSKA Moscú han demostrado que tienen el talento y la capacidad para competir contra los mejores de la NBA. Pero sin un torneo que legitime esa competencia, el título de campeón mundial seguirá siendo, en el mejor de los casos, un gesto de arrogancia. ¿La solución? Un torneo global de clubes que reúna a los campeones de la NBA, la Euroleague y otras ligas importantes. Hasta que eso suceda, la etiqueta de campeones del mundo seguirá siendo más marketing que realidad. Y a los que nos gusta el deporte sabemos que la verdadera competencia no necesita slogans vacíos, necesita pruebas contundentes y esas todavía están pendientes. Durante décadas la NBA se mantuvo como la cúspide indiscutible del básquet, mientras que Europa quedaba relegada a un papel secundario. Sin embargo, desde los años 80 algo comenzó a cambiar. Los clubes europeos no solo empezaron a mejorar su nivel de juego, sino que también comenzaron a producir talentos que acabarían revolucionando el básquet mundial. Este crecimiento no fue un golpe de suerte ni algo espontáneo, fue el resultado de años de inversión, desarrollo táctico y sobre todo una cultura de trabajo colectivo que contrasta con el enfoque más individualista de la NBA. En los años 80 y 90, nombres como Dražen Petrović, Toni Kukoc y Arvydas Sabonis comenzaron a abrir las puertas de la NBA para los jugadores europeos. Estos pioneros demostraron que podían competir al más alto nivel, desafiando la percepción de que el talento estaba confinado a las fronteras de Estados Unidos. Pero esto era solo el principio. Para los 2000, el impacto europeo en la NBA era innegable. Y en la última década, Europa no solo ha producido estrellas, sino que ha comenzado a dominar. Hoy, jugadores como Luka Doncic, Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo no solo son titulares en la NBA, sino que están redefiniendo lo que significa ser una superestrella. Doncic, por ejemplo, es la personificación del básquet europeo en su máxima expresión. Visión de juego, fundamentos impecables y la capacidad de controlar el ritmo de un partido como si estuviera jugando ajedrez. Jokic, por su parte, ha demostrado que un pívot con mentalidad de base puede convertirse en MVP de la NBA no una, sino dos veces. Y Giannis, aunque representa a Grecia, es un ejemplo de cómo el básquet europeo ha adoptado una filosofía global para desarrollar atletas únicos. Pero el impacto de Europa no se limita a los jugadores. En los últimos años hemos visto cómo clubes como el Real Madrid, el CSKA Moscú y el Barcelona han elevado su nivel competitivo hasta el punto de plantar cara a equipos NBA. Esto no es casualidad. Los clubes europeos han adoptado un enfoque táctico y estratégico que en muchos casos supera al de la NBA, donde la individualidad y el espectáculo suelen prevalecer sobre el trabajo en equipo. La evolución del básquet europeo no solo ha reducido la brecha entre la Euroleague y la NBA, sino que también ha forzado a la liga estadounidense a reconocer el talento que se desarrolla más allá de sus fronteras. De hecho, en los últimos 5 años, todos los MVP de la NBA han sido jugadores extranjeros y los dos mejores prospectos de la liga, Luka y Victor Wembanyama, vienen de Europa. Entonces, la pregunta ya no es si Europa puede competir con la NBA, sino cuánto tiempo pasará antes de que un equipo europeo logre consolidar su lugar como igual o superior. Porque si algo es seguro es que el básquet global ya no gira exclusivamente en torno a Estados Unidos y los europeos están liderando esa revolución. Hablemos claro, cuando equipos de la NBA y de la Euroliga se enfrentan, no siempre lo hacen en una situación similar. También hay otras cuestiones que es como, bueno, muchas veces estamos hablando de alguno de los dos equipos que ya está en competencia, el otro se está preparando, es partido de exhibición también, pero a los de Europa les interesa ganarle al de la NBA, mientras que al de la NBA de pronto le interesa prepararse y no ganar. Bueno, hay muchas cuestiones que podemos considerar. También hay que tener en cuenta que a veces esos partidos es como ir a jugar contra el mejor, por ejemplo, ¿no? Pero vos vas a su barrio, a su cancha, tenés vos las zapatillas mojadas,
todo en contra. Bueno, a veces es así de desparejo. La mayoría de estos partidos ocurren durante las giras de pretemporada de la NBA. Y seamos sinceros, los Yankees no llegan a estos juegos con el chip competitivo al 100%. Están más preocupados por probar alineaciones, hacer marketing internacional y, obvio, no lesionarse antes de que empiece la verdadera acción. Para ellos, estos partidos son amistosos. Pero para los europeos son finales. Es la oportunidad de demostrar que pueden competir con los mejores y se lo toman con una seriedad que te hace preguntar quién realmente tiene algo que perder. Y no olvidemos el tema de las reglas. Las diferencias entre la NBA y FIBA son como comparar un asado con un barbecue. Parecen lo mismo, pero el sabor cambia un montón. Desde la distancia de la línea de 3 hasta la manera en que se cobran las faltas, las reglas favorecen al equipo que juega en su zona de confort. Spoiler, en la mayoría de los casos, esas son las reglas NBA. Por eso, cuando los partidos se trasladan a Europa y se juega bajo reglas FIBA, el panorama cambia y las derrotas de los equipos NBA empiezan a acumularse como multas de tránsito en doble fila. Pero acá no termina la cosa. El arbitraje es otro tema picante. En Europa, los partidos suelen tener árbitros mixtos, mitad NBA, mitad FIBA, pero ¿sabes qué? Hasta los árbitros europeos tienden a ser más suavecito con los Yankees. No digo que sea conspiración, pero digamos que los europeos tienen que estar perfectos para ganar, mientras que los de la NBA pueden darse el lujo de tropezar un poquito. Entonces, la gran pregunta, ¿qué pasaría si todos los partidos se jugaran en terreno neutral, con reglas iguales para todos y árbitros sin ninguna camiseta puesta? Ahí está el quilombo. Porque cuando las condiciones son equilibradas, la diferencia entre la NBA y la Euroleague no es tan grande como te quieren vender. No es que Europa ya haya alcanzado a la NBA, pero te aseguro que más de uno estaría con el culo lleno de preguntas después de esos partidos. Al final, estos enfrentamientos tal como están no son la vara justa para medir quién es el mejor. Son encuentros llenos de contexto, ventajas y desventajas que los hacen interesantes para el debate, pero insuficientes para sacar conclusiones definitivas. ¿La NBA sigue siendo la más grande? ¿Seguro? ¿Es invencible? Nah, déjame dudarlo. A ver, seamos un poco ambiciosos. Vamos a soñar. ¿Qué tal si existiera un torneo global de baloncesto de equipos, ¿no? No de selecciones, de equipos, que nos arrojara al final el mejor equipo del mundo? Algo parecido al Mundial de Clubes de Fútbol, donde justamente lo que termina sucediendo es que el que gana técnicamente es el mejor equipo del mundo. Imagínate esto, Denver Nuggets, obviamente con Jokic, MVP, campeón, etcétera, etcétera, enfrentándose al Real Madrid, también el equipo más power de Europa. Bueno, podemos discutirlo, pero históricamente el equipo más power de Europa. Que no solo domina en Europa, sino que ha tenido también victorias contra equipos de la NBA. O tenemos cualquier otro. Steph Curry, los Warriors contra el Barcelona. Sería una locura ver eso en un torneo donde todos estén en igualdad de condiciones, pero para que esto suceda hacen falta muchas pequeñas cosas. Primero, reglas neutras. Ni NBA ni FIBA, sino un híbrido que nivele el terreno. Ni triples desde la otra cuadra, ni faltas duras que parecen abrazos de oso. Segundo, estadios que no den ventaja a nadie, que jueguen en lugares neutrales, sin la presión de las hinchadas locales ni el favoritismo de los árbitros. Y tercero, que los equipos lleguen en igualdad de condiciones, con sus plantillas completas y sin excusas de pretemporada o giras promocionales. Ahora, ¿por qué esto no ha pasado todavía? Fácil, a la NBA no le interesa arriesgar su reputación. En su burbuja son los mejores del mundo y un torneo como este podría derribar esa narrativa si las cosas no salen como esperan. Pero si algún día sucede, estaríamos frente al evento deportivo más emocionante en la historia del básquet global. ¿Te imaginás a Luka Doncic liderando al Real Madrid contra su propio equipo de la NBA, los Dallas Mavericks? Sería el drama perfecto y lo mejor de todo, pondría fin de una vez por todas al eterno debate de quién domina realmente el básquet mundial. Entonces, ¿cuánto falta para que veamos algo así? La verdad, nadie lo sabe, pero lo que está claro es que el básquet está creciendo a nivel global y cada vez son más los que piden una competencia seria para coronar al verdadero rey. Mientras tanto, nos queda soñar con lo que podría ser y esperar que alguien en algún momento tenga el coraje de hacerlo realidad. La gran pregunta que te dejo ahí picando es: ¿será que la NBA puede dejar el ego de lado y realmente salir a la cancha a demostrar que es la mejor liga del mundo? ¿O mejor, evitar enfrentarse para que nadie les quite la supremacía? ¿Qué opinas? No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Data Basket y nos veremos la próxima.
Adiós.